Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Luciano García Lorenzo y a la organización de las jornadas de Alcalá de Henares que hayan querido contar conmigo para estar presente en esta mesa con estos dos brillantes colegas, Fernando Domènech y José Luis Plaza. A José Luis Plaza he tenido el gusto de conocerlo hace unos minutos. A Fernando Domènech tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años. Voy a presentar su orden a estos dos colegas que intervienen en la sesión de hoy. Fernando con el título de La barraca y la formación del canon moderno del siglo de oro. El currículum de Fernando es amplio. Ha sido profesor de la RESAD durante muchos años. Para preparar su currículum realmente yo podría recurrir a la memoria porque, como digo, somos amigos, compañeros y hemos colaborado incluso en varios proyectos y seguimos haciéndolo desde hace varios años, pero también me he tomado la molestia de leer o más que la molestia, el cuidado placentero de leer un documento con su currículum. Y en la tercera línea he experimentado un sobresalto porque pone actualmente está jubilado. Y a mí eso me sorprende mucho con la actividad que desarrolla siempre Fernando. Entiendo que se refiere a una situación administrativa que nada tiene que ver con su actividad como profesor, como investigador, como conocedor del teatro e impulsor de tantas iniciativas. Como digo, Fernando ha sido profesor de la RESAD durante mucho tiempo, director de la revista Acotaciones, responsable de publicaciones de la RESAD y es especialista en muchas cosas, en el teatro del siglo de oro, en el teatro del siglo XVIII, en el teatro del siglo XIX, el teatro del siglo XX, el teatro del siglo XXI. Quizás por buscarle algunos perfiles más concretos dentro de estos perfiles tan amplios, habría que hablar de su conocimiento profundo del teatro del siglo de oro, del siglo XVIII, el siglo al que tiene un especial aprecio, singularmente a la obra de Moratín, es autor del libro Leandro Fernández de Moratín, al teatro escrito por mujeres, es uno de los pioneros en esta investigación que ahora está tan en primer plano, pero Fernando llevaba unas décadas trabajando ya en esta línea, ha editado a muchas dramaturgas, María Rosa Gálvez, María de Zayas, Feliciana Enrique de Guzmán y tantas otras, ¿no? Ha editado también autores, por supuesto, del siglo de oro, algunos he mencionado ya, del siglo XVIII, del siglo XIX, del XX, del XXI. Ha editado recientemente la famosa trilogía de la juventud, Yagüe, Pallín, José Ramón Fernández, ha editado Ignacio Amestoy, ha editado a Ernesto Caballero y otros dramaturgos contemporáneos. Ha editado Zarzuela del siglo XIX, ha editado autores y autoras del siglo XVIII, etc. Es autor también de un libro fundamental, Los Trufaldines y el teatro de los Caños del Peral, la comedia del arte en la España de Felipe V. Ha colaborado y ha coordinado el volumen segundo de la historia del teatro español que dirigió el profesor Javier Huertas en la editorial Gredos, es coautor de La expresión de las pasiones, hemos colaborado, somos coeditores de Historia y Antología de la crítica teatral en España, etc. No voy a abrumar con más referencias, pero sí quiero subrayar en Fernando Domènech otro perfil u otras características de su perfil, y es, digamos, la dimensión más estrictamente teatral, estrictamente práctica. Es dramaturgo, premiado, ocasionalmente ha practicado también la dirección de escena y la actuación en escena, y es algo que a mí me parece importante. Muchos de los que estáis aquí presentes, entiendo que sois estudiantes o jóvenes investigadores, gentes que estáis empezando vuestra carrera en este territorio, y me voy a permitir lanzar un mensaje nada subliminal, y es que muchos de nuestros colegas que investigan y publican sabias cosas sobre el teatro español o el teatro en general,
van muy poco al teatro, sorprendentemente. A Fernando Domènech no le pasa eso, es un asiduo espectador de teatro y entre sus muchos méritos no creo que este sea el menor. No quiero perder más tiempo, ya íbamos, ya lo ha dicho Luciano, un poquito justos, no quiero robar por tanto tiempo a los ponentes y me es muy grato en mi condición de moderador de mesa darle la palabra a Fernando Domènech. Fernando, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ya ha dicho él que nos conocemos hace muchísimo tiempo y que somos amigos, de manera que ya lo que tenéis que hacer es rebajar un poquito, ¿verdad?, esos elogios enormes que ha hecho. Pero, en fin, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias, Luciano, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a la organización por permitirme desarrollar esta ponencia de la barraca y la formación del canon moderno del teatro del siglo de oro, que va a incidir en cómo lo que hicieron en la barraca, lo que hizo fundamentalmente Federico García Lorca, ha tenido una influencia extraordinaria en nosotros mismos. Es decir, cómo nosotros estamos en realidad viendo el teatro del siglo de oro con los ojos de Federico. Y para empezar, pues nada mejor que montarnos en la Bella Aurelia. Esta es la furgoneta en la que iban los barracos recorriendo las tierras de España, y aquí tenéis esa bella foto en donde aparecen pasando por las llanuras de Castilla con una tormenta al fondo, en fin, una bella foto. Vamos a montarnos en la Bella Aurelia, no para recorrer las tierras castellanas, pero para hacer un viaje hacia el pasado. Es verdad que estamos celebrando los 90 años de la barraca, pero es que desde 1932 vamos a ir todavía más para atrás. Bueno, vamos a ir viendo lo primero de todo. Bueno, ¿cuál fue el repertorio de la barraca? El repertorio de la barraca es este que aparece ahí, pero lo voy a decir yo. Empezaron con La vida es sueño, el auto de Calderón de la Barca. No La vida es sueño comedia, sino La vida es sueño auto, que se hizo en 1932. Después, los entremeses, varios entremeses de Cervantes, La cueva de Salamanca, La guarda cuidadosa, Los dos habladores, que también son del 32, y El retablo de las maravillas del 33. La tierra de Álvar González, el poema del romance, el largo romance de Antonio Machado, también del 33. Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, también estrenada en el 33. La fiesta del romance, de la que nos habló anteayer, Luciano García Lorenzo, también del 33. La tierra de Jauja, de Lope de Rueda, en el 33. El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, bueno, por lo menos atribuida a Tirso de Molina, hace 90 años se consideraba de Tirso de Molina. En el 34, La égloga de Plácida y Victoriano, de Juan de la Encina, en el 34, El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, en el 35, y por último El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, también en el 35. Hay que decir que El retablillo de Don Cristóbal fue una sorpresa que le prepararon los barracos a Federico. Es decir, que esto no fue Lorca el que decidió, vamos a estrenar una obra mía. No. Fueron ellos los que a escondidas estuvieron ensayando y le prepararon la sorpresa de estrenarle El retablillo de Don Cristóbal. Bueno, si hacemos un repaso de los estrenos que hizo la barraca, veremos que pues aquí aparecen Juan de la Encina, aparece Lope de Rueda, aparece Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón. Bueno, parece muy lógico, ¿no? No es nada lógico. No es nada lógico porque estos eran autores, quizás Calderón habría que dejarlo aparte, eran autores que no tenían ninguna tradición, poquísima tradición en la escena española. Quiere decir que Lorca no solamente planteó
el llevar el teatro del siglo de oro a lugares donde no habían visto teatro. Es que les llevó una propuesta extraordinariamente novedosa que en algunos casos era la primera vez que se ponía, o una de las primeras veces que se ponía en escena. Y por lo tanto lo que estaba haciendo era renovar extraordinariamente el repertorio. Es verdad que, bueno, ahora veremos, me voy a centrar fundamentalmente en el caso de Lope de Vega, pero creo que sería interesantísimo ver, por ejemplo, también el caso de Tirso de Molina. Hoy en día todo el mundo considera que Tirso de Molina es un autor inexcusable del repertorio. Y concretamente, bueno, de Tirso, pues siempre el burlador, que es lo que hizo Lorca. No, el burlador no se hacía nunca. Para eso estaba don Juan Tenorio de Zorrilla, que era lo que sí que se hacía. Pero el burlador no se hacía jamás. Pero me voy a centrar fundamentalmente en Lope de Vega, ¿no? De Lope de Vega, ¿verdad? Todo el mundo, cuando le preguntan, dime una obra de Lope de Vega, pues lo primero que él salta es, bueno, pues Fuenteovejuna, claro. ¿Cuál va a ser? Anoche estuvimos viendo una versión de Fuenteovejuna y bueno, y esto es lo que sabe absolutamente todo el mundo. Bueno, aquí la tenemos, ¿no? La comedia famosa de Fuenteovejuna, en la edición de la parte docena de 1619. Bueno, esto nos parece absolutamente lógico. Tan lógico, que cada vez que alguien se pone a estudiar las ediciones y las puestas en escenas de Fuenteovejuna, se encuentra con sorpresa parecida a la que expresa Rafael González Cañal en el artículo Las ediciones decimonónicas de Fuenteovejuna de Lope de Vega, en un libro estupendo que se publicó precisamente por el centenario de Fuenteovejuna. Él hizo Javier Huerta, con una serie de artículos que hablan de la historia de Fuenteovejuna en los escenarios y en las ediciones. Bueno, dice Rafael González Cañal: el misterio de la ausencia de Fuenteovejuna en la imprenta y en los escenarios durante más de 200 años está por resolver. El misterio. Bueno, yo creo que hoy vamos a resolver parte del misterio, que consiste en que no hay misterio. Vamos. También Javier Huerta, junto con Gema Cifuentes, hablando del Caballero de Olmedo, dice: tardó mucho tiempo en asentarse como título obligado del repertorio lopesco. Al cabo de los años casi nos parece escandaloso el olvido secular en que se tuvo a esta joya teatral del siglo de oro. Sí, escándalo nos puede dar, pero lo cierto es que el hecho es que ni el Caballero de Olmedo ni Fuenteovejuna eran obras conocidas, ni mucho menos. Yo voy a hacer un pequeño salto, ¿verdad? Y voy a pasar a una comparación con lo que podría ser el caso de Picasso. El caso de Picasso y el de Lope de Vega son muy semejantes en el sentido de que todo lo que hacían era bueno y de que su producción es inmensa. Con lo cual, bueno, pues ¿qué ocurre? Que nos vamos quedando con una serie de imágenes de todos ellos. A cualquiera que le pregunten, ¿un cuadro de Picasso? Pues dirá, hombre, pues el Guernica, ¿no? Está claro, eso, vamos, eso no tiene ninguna duda, ¿no? ¿Es el mejor? Pues no sé, pero en todo caso, desde luego, es absolutamente representativo de Picasso. Bueno, pues imaginemos, para pensar lo que ha pasado con Fuenteovejuna, que este cuadro, que actualmente se puede ver en el Reina Sofía, pues, no sé, dentro de unos años, Vox alcanza el gobierno y decide cerrar el Reina Sofía, que no sirve para nada, y además el cuadro, pues lo que hacen es meterlo en unos almacenes y se pasa allí 200 años, ¿no? Y pues claro, pues la gente deja de verlo, y entonces pues a lo mejor se queda algún otro cuadro de Picasso. Por ejemplo, La tragedia. Bueno, es un cuadro muy bonito,
Es decir, que durante años, a lo mejor, si la gente está viendo este cuadro, no, el mejor cuadro de Picasso es la tragedia. Bueno, pues lo vería y terminaría teniendo una idea bastante distinta de lo que ha sido la pintura de Picasso. Bueno, esto es sencillamente lo que ha pasado con Lope de Vega y Fuenteovejuna. Lope de Vega muere en 1635. 13 años después, Baltasar Gracián, a quien debemos considerar un crítico de cierto nivel, por no decir un crítico de primer orden, ¿no? Una persona de una inteligencia extraordinaria. Bueno, pues él escribe Agudeza y arte de ingenio. Y en Agudeza y arte de ingenio hace una especie de repaso, no tiren nada, ¿no? Una especie de repaso a lo que ha sido el teatro español. Esto es 13 años después de morir Lope de Vega. Bueno, pues habla, dice Baltasar Gracián, comenzó el prodigioso Lope de Rueda, a quien llamó el jurado de Córdoba Juan Rufo, inimitable varón, con verdad. El canónigo Tárrega aliñó ya más el verso y tiene muy sazonadas invenciones, como la del príncipe Constante y la gallarda Irene. Sucedió Lope de Vega, con su fertilidad y abundancia. Hubiera sido más perfecto si no hubiera sido tan copioso. Flaquea a veces el estilo y aun las trazas. Tiene gran propiedad en los personajes, especialmente en los plebeyos. En las fábulas morales mereció alabanza, como aquella del villano en su rincón. Con su pan se lo coma, la dama boba, los melindres de Belisa y su excelente el Dómine Lucas. Sí, no, nadie ha leído el Dómine Lucas, no os preocupéis, si no lo lee nadie, ¿no? Bueno, el doctor Juan Pérez de Montalbán realzó más el estilo. Tiene eminencia en los efectos, cometió algunas impropiedades. Pedro de Ávila fue feliz en las trazas, pero aquella de las fullerías del amor fue la más plausible que se ha oído. La fuerza de la costumbre de don Guillén de Castro, por la bizarría del verso y por la invención, merece el inmortal laurel, así como La dama duende de Calderón y Casa con dos puertas. Pero quien llegó a lo sumo en la perfección de estos asuntos del ingenio fueron, atención, el conceptuoso Villaizán y el sentencioso Mendoza. Parece que no se puede decir más de lo que ambos dijeron, ni llegar a más bizarría del verso, preñez de estilo, profundidad de concepto, gravedad de sentencias, invención de enredo, especialmente aquel, Villaizán, en la que intituló Ofender con las finezas, y el marido hace mujer. Antonio Hurtado de Mendoza. Mas unas y otras y todas callen delante del pastor Fido, del Fénix de Italia, el caballero Guarino. Bueno, es decir, esto en 1648 era, digamos, uno de los primeros intentos de hacer un canon. Lope de Vega sí está ahí, bastante, además con bastantes obras, pero no escribía bien, fallaba en el verso, en las trazas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por supuesto, no era ni mucho menos tan bueno como Antonio Hurtado de Mendoza, o como Jerónimo de Villaizán, autores que no habéis estudiado. No se estudian. ¿Por qué? Pues porque estos señores que son tan buenísimos, que son mucho mejores que Lope de Vega y que Calderón, pues resulta que se han caído del canon. Bueno, esto de todas maneras era, ya digo, 13 años después de morir Lope de Vega. Después la cosa fue todavía a peor. En el siglo XVIII lo que ocurrió fue sencillamente que Lope de Vega desapareció. Pero desapareció completamente. A partir de 1785, García de la Huerta empezó a publicar precisamente como una polémica
con los neoclásicos lo que llamó teatro español, lo de español con H, el teatro español, que era el teatro del siglo de oro. Bueno, pues publicó, por supuesto, publicó 17 tomos, 35 obras de Calderón, 10 o 12 de Moreto, alguna de Rojas, etcétera, etcétera. Y de Lope de Vega, ninguna. Ninguna. Otro ejemplo, en 1767 el conde de Aranda le encargó a Bernardo de Iriarte que hiciese una adecuación al escenario de la época del teatro del siglo de oro. Y Bernardo de Iriarte pues hizo nada menos que una adecuación, es decir, arregló, sometió a las reglas neoclásicas, pues toda una serie de obras. 21 obras de Calderón, 11 de Moreto, 7 de Rojas Zorrilla, 5 de Antonio de Solís, 3 de Antonio Hurtado de Mendoza, 3 de José de Cañizares, 3 de Lope de Vega, normal, 2 de Antonio de Zamora, 2 de Álvaro Cupillo de Aragón, 2 de Juan de la Hoz y Mota, 2 de Juan Pérez de Montalbán, 1 de Antonio Coello, 1 de Juan Ruiz de Alarcón, 1 de Luis Vélez de Guevara, 1 de Diego de Figueroa y Córdoba, 1 de Diego de Figueroa con su hermano José, otra de Juan de Matos Fragoso, otra de Antonio Sigler, 1 de Vances Candamo, 1 de Fernando de Zárate, 1 de Sor Juana Inés de la Cruz, 1 de Francisco Villegas y 1 de autor desconocido. Es decir, como veis, Lope de Vega estaba, digamos, entre los autores de relleno, ni mucho menos era Calderón, de ninguna manera. Bueno, ¿cuáles eran estas obras que sí que seleccionó Bernardo de Iriarte? Bueno, pues La ilustre fregona, Los amantes sin amor y Los milagros del desprecio. Sí, obras hoy en día desconocidas. Bueno, desconocidas, no las lee nadie, vamos. Es decir, que estamos hablando de una época en donde Lope de Vega, aparte de ser un autor absolutamente secundario, era conocido, pero por poquísimas obras. Y unas obras que hoy en día prácticamente hemos perdido la costumbre de leerlas. Bueno, ¿eso quiere decir que no se representaba nada de Lope de Vega? Bueno, alguna cosa de Lope de Vega se representó. Por supuesto, Lope de Vega era, ya digo, si era un autor secundario para estos críticos, por ejemplo para Luzán, que sí que hace crítica de Lope, pues en el teatro era más secundario todavía, mucho más secundario. En total, ¿cuántas obras se representaron en todo el siglo XVIII? Hay que decir que el siglo XVIII es el siglo mejor estudiado de toda la historia del teatro español. Y no por mí, sino por los franceses. Tenemos la cartelera teatral de Madrid del siglo XVIII de René Andioc y Mireille Coulon, que es impresionante. Y sabemos, por lo tanto, cuántas obras se representaron, cuáles se representaron y cuánto dinero sacaron. ¿Cuántos días y cuánto dinero cada día? De manera que, bueno, eso no lo tenemos de ninguna otra época. Bueno, pues gracias a Andioc y Coulon sabemos que entre 1700 y 1800 se representaron 19 obras. 19 obras, de las cuales, bueno, pues muchas se representaron una vez, se representaron 1 o 2 veces, etcétera, ¿no? O sea que era un autor prácticamente desconocido. Pero por lo menos hubo una de ellas que sí que se representó con cierta asiduidad. Es esta de aquí, que no sé si la podéis leer, pero se llama Los tellos de Meneses. Caras de asombro, ¿Qué es Los tellos de Meneses? Bueno,
Antes he dicho que Picasso y Lope de Vega tienen una cosa en común y es que no hacían nada mal. Pues es una comedia muy agradable, es una comedia bastante bonita, es una obra maestra, a lo mejor no, pero es una comedia estupenda. Lo primero es que es muy novelesca y tiene además una serie de elementos que tienen mucho que ver con la cultura popular, con el cuento tradicional, etcétera, ¿no? Bueno, empecemos con que Los Tellos de Meneses es la historia de unos campesinos de las montañas de León, que se llaman así, Tellos de Meneses. Tello el viejo, el padre, y Tello el joven, que es su hijo. Bueno, a este lugar, a estas montañas de León, llega nada menos que la infanta de León, que se ha escapado del palacio porque su padre, todo esto es en época de la Reconquista, o sea, quiere decir, así como el siglo X, una cosa así. Bueno, y la infanta se escapa porque su padre, que precisamente está con problemas con los moros, pues la quiere casar con el rey moro de Valencia. Entonces ella dice que con un moro ni hablar, y no por cuestiones raciales, sino porque es un musulmán y ella es cristiana y que de ninguna manera ella se va a casar con un musulmán. De manera que se larga, se convence a un noble que cojan todas las joyas y se van de palacio y se van por allí a las montañas. Pero el noble, una vez que se ven allí en las montañas, resulta que empieza a tener malos pensamientos, ¿no? Y ya que no atenta contra el honor de la infanta, lo que hace es quedarse con las joyas, ¿no? Se queda con las joyas. La infanta, la princesa, le pide que le deje un anillo, y ahí tenemos ese elemento folclórico del anillo que luego va a ser importante, bueno, que le deje el anillo porque era un recuerdo de su madre, etcétera. Bueno, se lo deja y entonces este mal noble se va con las joyas, las entierra, para acordarse de dónde las... Y mientras las está enterrando, oye que llega gente, se esconde detrás de unos matorrales, y quien llega es Tello el joven, que va con su criado a cazar a un oso. Y ven que se mueven los matorrales y allí está el oso, ¡plaf! Le pegan un ballesta, con la ballesta, le pegan un flechazo y lo matan. Claro, no matan al oso, Dice, anda, si no es el oso, es un tipo y tal. Lo enterramos, y ya está, lo entierran, ¿qué van a hacer, no? El caso es que, pues ahí se queda y se quedan enterrados, las joyas, el noble, etcétera, que ya, que no vuelve a salir, ese ya se queda ahí enterrado. Bueno, pero el caso es que entonces pasamos al mundo de los Tello de Meneses. El Tello, el padre, es un hombre rico porque posee ganados, posee tierras, etcétera, etcétera, y es además un hombre que es muy austero. Él piensa que la riqueza no tiene que hacer que uno sea más de lo que es, sino que lo que tiene que hacer es vivir, pues como corresponde a su condición, que es la de villano. Mientras que su hijo lo que quiere es salir de allí, conocer nuevos lugares, etcétera, etcétera. De manera que constantemente están esta lucha. El hijo también quiere ascender y el padre dice que no. ¿Ascender qué? ¿Qué es eso de ascender? No vale para nada, ¿no? Bueno, el hecho es que como la infanta ha quedado por ahí sola por los montes, la acogen como criada, y lógicamente pues lo que suele ocurrir en estos casos, que es que la infanta y Tello el joven, Tello el joven por supuesto es un joven apuesto, es un joven apuesto, además enamoradizo
de hecho está en amores con su prima Laura, que es quien se supone que va a heredar todo, y entonces, bueno, llega esta criada nueva, Juana, que empieza a inmiscuirse entre los dos. Claro, como es una criada, en realidad quien quiere beneficiársela es el criado, y entonces ahí tenemos no este triángulo, sino casi un cuadrado, ¿verdad?, de amores cruzados entre Tello el joven, la infanta, Laura y el criado Mendo. Bueno, después de toda una serie de sucesos en donde lo fundamental es que, si bien Tello el Viejo es muy austero, por otro lado es extraordinariamente generoso. Y extraordinariamente generoso cuando se trata, por ejemplo, de acoger a alguien que a un peregrino, o a Juana, por ejemplo, o bien dar todo el dinero que haga falta para la iglesia, o darse cuando el rey pide dinero, porque claro, ya está en guerra con los moros, el rey moro pues dice, oye, no me enviar la infanta, pues venga, guerra. Entonces empieza la guerra y entonces pide dinero, y Tello le manda una cantidad enorme de dinero, porque dice, oye, a mi rey yo le doy todo lo que haga falta. Hay que pagar impuestos, pues se pagan. Es un rico que es partidario de pagar impuestos. Bueno, el rey quiere saber quién es este hombre que tanto dinero le manda, y se va a las montañas de León, y ahí, bueno, pues ya se produce el final en que, bueno, Tello el joven y la infanta ya han tenido bastante que ver, ¿no? No se dice exactamente, pero Mendo los ha visto cómo se van a caballo los dos en un solo caballo, cómo ella le va abrazando para no caerse del caballo, claro, pero ese abrazo, él ve que hay algo más, y bueno, cuando llega el rey, pues pide, Tello dice, por favor, dadle algo de comer, y la criada le saca una tortilla. Y cuando el rey come la tortilla, encuentra el anillo, claro, o sea que y se da cuenta de que la criada es su hija, etcétera, y entonces, bueno, pues dice, bueno, pero yo ya soy mujer de Tello, con lo cual el rey y Tello el Viejo, pues tan contentos, oye, pues bueno, que se casen, y bueno, pues se acaba todo estupendamente. Es decir, que por un lado tenemos esa visión, digamos, de la vida pastoril, que es la de los Tello de Meneses, pero por otro lado pues tenemos ahí esa historia novelesca, amor, que no solamente se trata como en El perro del hortelano, entre la condesa y su criado, no, entre la infanta y un campesino, ¿no? O sea, una cosa absolutamente novelesca, imposible, pero bueno, pues que es el triunfo del amor de Lope de Vega. Bueno, pues esta obra sí, más o menos se vio, no una barbaridad, o sea, no era Calderón, ni mucho menos, nada, esta obra se repuso 27 veces en todo el siglo, 27 veces con no grandes entradas, pero bueno, realmente pues es la única que se vio, es la única que se pudo ver. Bueno, ¿por qué les gustaba en el siglo XVIII? Pues probablemente porque tiene mucho que ver con ciertos conceptos que se imponen en el siglo XVIII, y es la del trabajo productivo, que hace falta que la gente, en vez de querer ser nobles por encima de todo, se dediquen al trabajo productivo. Esto es, por ejemplo, el tema de los menestrales, por ejemplo, de Trigueros, ¿no? Y esto aparece también en Cadalso. Es decir, bueno, los Tellos serían precisamente un modelo de lo que debería ser el buen vasallo, que se dedica al trabajo productivo, que cuando hay que pagar impuestos los paga, y los paga digamos, con gran alegría, ¿no? Bueno, ya digo, es la única obra prácticamente que la gente, el público normal, pudo ver en el siglo XVIII.
hacia 1800 se produce un cierto cambio, se empiezan a estrenar obras de Lope y efectivamente hay un cierto redescubrimiento de Lope, hay un cierto redescubrimiento. Ese redescubrimiento que va aumentando en el siglo XIX, pero en el siglo XIX nos podemos encontrar, vamos a ver, que ya hay obras que empiezan a tener más importancia y bueno, lo que hay que decir es que en el siglo XIX no tenemos la cartelera completa, pero hay carteleras parciales y se puede ver algo de lo que se veía de Lope de Vega entre Sevilla, Madrid, fundamentalmente hasta 1864. De 1864 no tenemos cartelera, pero hay carteleras parciales. Bueno, se vieron bastantes más obras, pero vamos a ver cuáles se vieron. En total, bueno, se vieron 53 obras de Lope, o sea que no está mal. Pero bueno, para ir a las que sí que se vieron, porque algunas se vieron una sola vez, ¿no? David perseguido, una vez. De corsario a corsario, una sola vez. Las doncellas de Simancas, una sola vez. Bueno, entonces esto no es mucho. Bueno, ¿cuáles son las que se vieron? Bueno, por ejemplo, Amantes y celosos, todos son locos, en refundición de Dionisio Solís. Buen maestro es amor o la niña boba, que no es la dama boba, sino una refundición, que se vio bastante. La esclava de su galán, en refundición de Hartzenbusch. La noche toledana, refundición de Ventura de la Vega, o por ejemplo Sancho Ortiz de las Ruelas, que en realidad es una versión de Trigueros. Ahora, la que se vio de verdad es Lo cierto por lo dudoso o La mujer firme. Esta que tengo aquí. Es una obra que gustó mucho, por supuesto también en versión, no la de Lope, sino otra, una refundición. Entre la crítica es un tópico que el siglo XIX es un siglo fatal porque se hacían montones de refundiciones, ¿no? Y que por lo tanto la gente no podía ver realmente las obras de Lope. Bueno, yo no sé por qué se dice esto cuando hoy en día no vemos más que refundiciones, pero porque hoy en día no se hace una sola obra tal como la escribieron entonces, sino que siempre estamos viendo refundiciones. Por lo tanto, bueno, aceptemos que en el XIX hacían lo mismo. Y además lo hacía gente buena. Hartzenbusch es bueno, ¿no? Ventura de la Vega es bueno, o sea que en fin. Bueno, lo cierto por lo dudoso, en refundición de Vicente Rodríguez de Arellano. Lo cierto por lo dudoso, ¿qué es? Pues es una comedia. Esto efectivamente es comedia, es una comedia histórica de el comienzo de las rencillas entre Pedro el Cruel y su hermano Enrique de Trastámara. Pero claro, Lope de Vega lo que hace es dejar fuera prácticamente todo el problema político y hacer que la rivalidad sea por una mujer. O sea, que en realidad lo que son rivales en amor. A esto le sirve porque los dos se casaron con una Juana. Enrique de Trastámara se casó con Juana Manuel, la hija de don Juan Manuel, y por lo tanto, pues claro, la más alta nobleza de Castilla, mientras que Pedro se casó varias veces, pero vamos, se había casado ya con Blanca de Borbón, que ya la tenía encerrada, y se volvió a casar, la repudió y se casó con Juana de Castro. A todo esto a ninguna le hacía caso. De hecho, a Juana de Castro se la conoce como la desamada, ¿no? Porque no las quería nada. Juana de Castro era prima de Inés de Castro. Era hija del conde de Lemos. El hecho es que lo que hace Lope de Vega es fundir las dos Juanas en una y ya está. Y entonces, pues, lo que hay ahí es una rivalidad.
Y es una obra que es muy sencilla de planteamiento, es sencillamente que Enrique está enamorado de Juana, Juana está enamorada de Enrique, pero se mete por en medio, es un tema muy de Lope, se mete por en medio un poderoso que es nada menos que el rey, que también dice, pues yo me quiero casar con Juana, y entonces lo que hace es desterrar a Enrique. Y Enrique, están todos en Sevilla, claro, Enrique lo que hace constantemente es decir que se va, pero no se va. Y se queda siempre en casa de, bueno, pues una cortesana, que, bueno, pues, con la que tiene ciertos amorcillos. Pero eso no lo saben nadie más que ella, ¿no? Bueno, el caso es que entre que se van y vienen, que don Pedro los descubre, etcétera, etcétera, bueno, pues finalmente lo que hace don Pedro es decirle al padre de Juana, al adelantado de Andalucía, a don Juan Manuel, que está deseando, va a casar a su hija en secreto con una persona de la mayor nobleza de España. Quiere decir que es él. Pero lo que hace don Juan Manuel es pensar, pues oye, una persona de la mayor nobleza, pues tiene que ser el hermano del rey. Y entonces, pues nada, lo que hace es obedecer al rey y los casa. De manera que cuando Pedro llega se encuentra con que Enrique se ha casado con Juana. Y además Juana le revela que es que una vez en una escalera oscura y tal, pues que se dieron un beso en la boca. Ya bastante es. Pero bueno, que aquello ya la verdad es que había pasado muy allá, ¿no? Pedro entonces acepta, y se casan Juana y Enrique con la bendición del rey don Pedro. Bueno, pues tenemos ahí una historia que pegaba muy bien en la época romántica, ¿no? Es una historia de amor y poder, en donde la mujer, que Juana, que es el personaje fundamental, Juana deja lo cierto, que sería la corona de Castilla, por lo dudoso, de estar enamorada y casarse con alguien que no sabemos cómo va a terminar y que además, de acuerdo con las amenazas del rey, posiblemente termine en muerte. De manera que el amor triunfa frente al poder. Bueno, es un drama histórico. En el romanticismo gustaron mucho los dramas históricos, medieval, bueno, mejor que mejor, y encima un tema que el romanticismo pues asumió como suyo, el triunfo del amor. Bueno, toda esta obra, lo que pasa es que cuando la hace Rodríguez de Arellano, que hace una versión decente, bastante buena, pero por ejemplo, ni hay escalera oscura, ni muchísimo menos, ni hay cortesana. Eso de que los infantes tengan amantes, una cortesana, es decir, una prostituta de alto nivel, etcétera, eso no se puede consentir. Y luego además el rey queda bastante mejor, porque en la de Lope de Vega el rey lo que decide es, bueno, mato a Enrique y ya está, ¿qué vamos a hacer? Esta mujer no sabe si me quiere a mí o quiere a Enrique, mato a Enrique y punto. Y sin embargo, Vicente Rodríguez de Arellano no hace eso, ni muchísimo menos. Pedro es mucho más, se comporta más como un rey, y es simplemente al ver que Juana y Enrique se quieren cuando que decide él, por su parte, él renunciar a ella. O sea que, bueno, hay una visión, mucho más moderada del rey. Estas son las obras que la gente veía de Lope de Vega. Y Fuenteovejuna, voy a hacer un repaso rapidísimo porque no me quedan más que 10 minutos. Sí. Bueno, voy a hacer... Bueno, pues Fuenteovejuna, nada, no aparecía por ningún sitio, no estaba publicada. Bueno, por supuesto estaba publicada la edición de 1619, pero esos eran libros antiguos que no leía absolutamente nadie.
no se publicó ni en el siglo XVIII ni en el siglo XIX. En el siglo XIX, es verdad, sí que se publicó en Francia, en primer lugar, en una traducción, en 1829. Se publicó en alemán, el conde von Schack la publicó en alemán, en 1845. Y en España, pues la primera vez que se publica Fuenteovejuna fue en 1857, en la BAE, en la Biblioteca de Autores Españoles, la publicó Hartzenbusch. De manera que esta es la primera vez que los españoles del siglo XIX pudieron leer. ¿Cuántos leían la BAE? Pues supongo que no muchos, pero en fin, ahí por lo menos la tenían. Bueno, digamos que la primera edición ya que tuvo una mayor importancia fue la de Menéndez Pelayo, que está en las obras completas de Lope de Vega en 1899, o sea, ya al final del siglo XIX. Y para que hubiera una edición popular habría que esperar fundamentalmente a la edición de Américo Castro en 1919. Es decir, que realmente es verdad que estaba publicada en la edición de la BAE, que son unos tomazos gordísimos que llegaban a poca gente. Los tomos de la Academia, lo mismo podemos decir, para los estudiosos sí, pero no eran obras populares. Para que lo pudiese leer mucha gente tuvo que llegar 1919. Por lo tanto, se pudo leer poco, pero algo se pudo leer. Bueno, en todo caso, siempre a partir de la mitad del XIX. Y en los escenarios ni se hacía en España, ni se hacía en Francia, ni se hacía en Alemania, no se hacía en ningún sitio, hasta que la descubren los rusos. La primera representación moderna de Fuenteovejuna es la que se hizo en 1876 en Moscú, en el Teatro Mali de Moscú. Y es sencillamente una obra que tuvo un enorme éxito allí en Rusia, en la Rusia zarista, por supuesto. En la Rusia zarista, un momento, es decir, 1876 es el momento en que muy poquito antes, 15 años antes, se había producido la liberación de los siervos. El zar había decretado la liberación de los siervos y por lo tanto, bueno, pues realmente el tema campesino pues realmente estaba muy candente. Bueno, desde entonces Fuenteovejuna ha sido muy popular en Rusia. En España, la primera representación, 1903, la hace Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero, pero le encarga la versión a dos jóvenes modernistas, don Ramón del Valle Inclán y Manuel Bueno, que a pesar de que habían tenido sus problemas, Manuel Bueno le había pegado un bastonazo que había dejado manco a don Ramón, bueno, pues seguían siendo amigos. Esto es amistad, y lo demás son cuentos. Bueno, pues estos hacen una versión. ¿Qué es lo que hacen con la versión de Fuenteovejuna? Pues quitan a los reyes católicos. Es decir, no hay allí reyes católicos ni nada. Por lo tanto, al final hay que perdonar a los campesinos. ¿Quién les perdona? El maestre de Calatrava. Es una versión que no se ha vuelto a dar nunca más, ¿no? Pero es la de Valle Inclán, es la de Valle Inclán y la de María Guerrero. Bueno, fue una obra que tuvo cierto éxito. La vio Menéndez Pelayo y se tiró de los 4 pelos que le quedaban y dijo frases como que a estos modernistas que ni siquiera se enteraron del sentido político histórico de la obra, dice, ha sido refundida o más bien capada de un modo inicuo por estos modernistas. Y hace una propuesta que espero que no prospere, ¿no? Dice, lejos de cobrar derechos por tales refundiciones, se debía imponer una multa de gran cuantía a quien la hiciese. Bueno, el pobre Valle Inclán que andaba lampándose, encima le ponen una multa. En fin, el caso es
Eso es que ya hay que acabar. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo termino rapidísimamente el repaso de de cómo ha ido Fuenteovejuna desde entonces hasta ahora. Pues yo creo que se puede ver muy bien en este libro, pero lo cierto es que desde que la hace María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, vuelve a olvidarse, y solamente se recupera justo en la República y con 3 montajes, uno de ellos poco importante, el de López Alarcón, otro importantísimo porque sí que tuvo una enorme trascendencia, que es el de La Barraca, y a continuación el de Rivas Cherif, el de Rivas Cherif y Margarita Xirgu. De manera que 3 montajes que lo que hacen es poner a Fuenteovejuna otra vez, digamos, como una de las obras clásicas del Siglo de Oro. Y siguiendo en el caso de López Alarcón y Lorca, siguiendo el modelo de este señor, que era Konstantin Martsanov, que había hecho Fuenteovejuna en plena Revolución Rusa, en Kiev, en 1919, en donde, por supuesto, quitó a los reyes católicos y se termina matando al comendador y cantando la Internacional. Esta era la actriz que hacía de Laurencia, que fue famosísima. Aquí la tenemos, ahí tenemos el decorado, aquí tenemos una imagen del montaje de Marsanov, que es el montaje que en realidad vuelve a poner en circulación, no es el de Lorca, es el de Marsanov, el que vuelve a poner en circulación Fuenteovejuna en todo el mundo, hasta el punto que ya a partir de los años 30, siguiendo el modelo de Marsanov, bueno, ¿dónde estás? Bueno, esto no se mueve, pero es igual. Bueno, vamos a ver. El montaje de Marsanov hace que en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes, se vuelva a poner Fuenteovejuna, siempre con el modelo de quitar a los reyes católicos y que sean los campesinos los que terminen la obra, como de hecho hizo García Lorca con La Barraca. Después vienen otras muchas versiones, pero desde entonces Fuenteovejuna no ha dejado de ser el gran clásico. Termino simplemente recordando lo que decía antes. Nosotros actualmente tenemos un cierto concepto de lo que es el Siglo de Oro, y ese concepto, estas obras fundamentales del Siglo de Oro, estos autores fundamentales, dependen de la mirada de Federico García Lorca y de sus montajes de La Barraca. Antes de eso, ¿conocían algo a Lope de Vega? Conocían a otro Lope de Vega. No era el que nosotros conocemos. Claro, nosotros tenemos la idea de pensar, si nosotros pensamos que esto es buenísimo, siempre ha debido ser así. No, no ha sido siempre así. El canon no es eterno, no hay nada eterno. Va cambiando, y va cambiando de acuerdo con ciertas condiciones sociales, históricas y sobre todo ideológicas. Nosotros somos hijos, en ese aspecto, de Federico García Lorca y de La Barraca. Gracias. Aunque estamos en tiempo, si alguien quiere plantear alguna breve pregunta antes de que pasemos a la segunda ponencia, podemos disponer de 2 o 3 minutos, si os parece, ¿no? Noelia. Lo único que quería preguntar, ¿las declaraciones de Menéndez Pelayo dónde salen? ¿De dónde están publicadas? ¿En algún periódico? O... Esto está en su correspondencia. Es una carta que le escribió a su hermano. Y está recogido por un investigador, es Luis Gago Godó, en
un libro que se llama Valle-Inclán y el fin del siglo, Valle-Inclán y el fin del siglo, en donde se recogen diversas ponencias de un congreso. El editor del libro es Luis Iglesias Feijóo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más de manera breve? Hola Fernando, muchas gracias. ¿Cómo pasó, si se sabe o si hay algún medio destacable por el que la influencia rusa llegase al resto de Europa y sobre todo a España en cuanto a Fuenteovejuna? Bueno, realmente es una época en que todas estas cosas se pasan a los periódicos, y en los periódicos se van encontrando noticias. Es posible que a García Lorca le llegase más bien a través de Alberti. Alberti y María Teresa León fueron becados por la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar el teatro europeo, y estuvieron en Alemania y estuvieron en la Unión Soviética, y por lo tanto ellos, María Teresa León, que es la que escribe sobre esto, habla de Stanislavski, habla de Meyerhold, habla de en distintos artículos, y por lo tanto es bastante posible que Lorca y Alberti, que eran amigos, hablasen de esto. Pero vamos, en general se conoció en todo el mundo, fue algo que tuvo una difusión extraordinaria. Muchas gracias. De nada.